más tarde, tienen que pasar un poquito de hambre y irnos a comer más tarde, sobre las 2:15, 2:30, para poder darle a Carmen Monsalve el tiempo que ella tenía previsto de ponencia. Me pedí hacer esta presentación porque yo con Carmen Monsalve tengo una relación especial. Muchos de vosotros ya la conocéis porque es una profesional que lleva muchos años trabajando en el mundo del autismo, es una de los referentes en lenguaje y comunicación con personas con trastorno de espectro autista. Para quien no la conocéis, voy a hacer un pequeño resumen de su currículum, que es muy largo. Carmen es licenciada en Filología Hispánica, maestra especialista en audición y lenguaje. Luego se especializó en terapeuta del habla y del lenguaje en el Instituto Venezolano de Audición del Lenguaje de Caracas y posteriormente hizo un máster en patología del habla y del lenguaje en la Universidad George Washington de Estados Unidos. Ella ha desarrollado su carrera profesional tanto aquí en España como fuera de España. Fuera de España ha trabajado en el Instituto Hannon de Canadá impartiendo cursos para padres con hijos con trastorno del espectro autista en Dinamarca, en Inglaterra, en Irlanda. Desde 1997 se dedica a la labor educativa en centros de educación especial específicos para niños con autismo, como Leo Kanner y el Juan Martos, y actualmente trabaja como profesora de pedagogía terapéutica en el Centro Reparadoras Sagrado Corazón de Madrid. Compagina esta labor dirigiendo y dando cursos de la metodología Hannon a padres de niños con autismo. Yo conocí a Carmen en un momento muy difícil de mi vida, cuando estaba asumiendo el diagnóstico de mi hijo, y Carmen supuso para mí pues, una luz en ese túnel y una esperanza. Carmen, sobre todo, es una persona que tiene una gran experiencia, unos conocimientos inmensos sobre la intervención con niños con lenguaje, que ella considera, siempre dice, que es muy diferente trabajar de logopeda con niños con lenguaje que con trastorno del espectro autista, que con niños que tienen otros problemas de lenguaje, no tienen nada que ver. Y la gente que os dediquéis a la logopedia, cuando empieza a trabajar con niños con autismo, os dais cuenta que lo que se ha aprendido hay que empezar de nuevo y tomar otra ruta. Pues Carmen es una especialista en lenguaje, en comunicación, y lo que me encantaba de ella, además de su vitalidad, su optimismo, era que siempre tenía una solución para todo. Bueno, pues os dejo con Carmen y espero que os guste su ponencia. Muchísimas gracias. Sobra epítetos por todos lados, ¿vale? Pero en lo que sí ciertas es en la pasión con la que me dedico a esto y bueno, pues lo que yo vengo a hacer ahora es una cosa un poco distinta de lo que habéis estado haciendo esta mañana. Afortunadamente hemos tenido a Rubén y a Pedro que nos han actualizado states of the art, como dicen en inglés, o sea, a la última, todo lo que se está investigando y lo que se está haciendo en este momento. Pero yo quiero con vosotros hacer un recorrido diferente, ¿vale? A petición de la asociación, a la que me agradezco muchísimo que me hayas permitido esto, porque para mí esto es disfrutar en la medida en la que puedas compartir y transmitir lo que yo siento y animar a la gente a que se dedique a esto, porque es un mundo muy bello y muy apasionado. Entonces, a diferencia de lo que han hecho esta mañana Rubén y Pedro, yo voy a hacer un poquito de filosofía. Os voy a meter en una especie de cuento, va a ser una historia, ¿no?, en la que yo quiero, pues eso, que salgáis, las personas que estáis estudiando, los que ya sois especialistas en el tema, que corroboréis que seguimos más o menos todos en la misma línea, y a los padres, todo lo que pueda servir de explicación y de comprensión sobre dónde encajamos en dichoso lenguaje oral en una respuesta con otro. Esa es mi finalidad de hoy, ¿vale? Como veréis,
no hay excesivamente datos nuevos, lo cual no me importa, simplemente lo que ello significa es que siguen estando vigentes cosas que se saben desde hace 15 años, pero que es muy importante volverlas a escuchar. Como decía Julia, yo era una logopeda de a pie, yo soy lingüista, además, con lo cual me fascina el fenómeno del lenguaje. Y cuando me topé, por circunstancias de la vida, con el trastorno del espectro autista, tuve que meter todos los presupuestos en un cajoncito y decir, ¿de qué va esto? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y es un recorrido que os invito a hacer a todos. Y es un recorrido en el que os invito a que acompañéis a los padres. ¿Vale? Porque la pregunta del millón es esta. ¿Sí o no? Hablará. Y es lógico, es absolutamente legítimo esa duda y esa pregunta. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente lo que implica hablar o no hablar. Intuimos lo que hay detrás de esa capacidad de hablar. ¿Vale? Entonces, cuando ya tengo confianza con la gente, me importa un poco lo que hable. No me va a preocupar el que hable. Me preocupa el fundamento y lo que es previo al lenguaje. Eso sí me preocupa. Y pongo muchos ejemplos siempre de niños con los que he convivido a lo largo de estos años, y vosotros también tendréis experiencia de eso. Puede haber un niño con muy poquito lenguaje y mucha comunicación, y lo contrario también. ¿Vale? En nuestras personitas con autismo, lo que va a estar afectado o comprometido va a ser el acceso a la comunicación como proceso humano. El lenguaje viene por añadidura. Todos los problemas de lenguaje de la persona con autismo van a estar fundamentados en sus problemas neuronales como persona con autismo. Voy a hacer con ustedes el recorrido, un recorrido que a mí me clarificó inmensamente como lingüista y como maestro, cómo entender el sufrimiento del lenguaje de una persona con autismo. Y eso es lo que tengo. ¿Vale? Evidentemente, cuando los padres nos preguntan si va a hablar, realmente a mí me cuesta volverme a parar sobre esta pregunta, porque como es tan obvio para mí, que me va a dar un poco igual, entendiéndose lo que significa esto. Por supuestísimo, yo no estoy dejando de hablar de lenguaje, ¿vale? Para nada. Pero sí que me interesa que lo situemos. Evidentemente, el lenguaje es el culmen de un proceso maravilloso de socialización en marcha desde antes de la aprendizaje, desde antes. Fruto de una necesidad urgente e inevitable. Cuando el niño empieza a hablar es porque no le queda más remedio que empezar a hablar. Porque tiene demasiada realidad ya que puede compartir o pedir, y no tiene elemento para ello. Entonces, en cuanto a su desarrollo cognitivo se lo permite, empiezo urgentemente a etiquetar la realidad para poder hablar sobre ella. ¿Sí o no? Sí. Vale, pues entonces surge por narices. El lenguaje tiene que aparecer cuando aparece, ¿no? Y luego, evidentemente, es la manifestación sofisticada, muy compleja, la más eficaz de la capacidad que tenemos de interactuar y de comunicar con las personas, ¿no? Son pequeñas reflexiones, pero para que entendamos la dimensión del lenguaje en autismo, ¿vale? Y soy una convencida que desde donde hay que partir en la intervención es desde estos pilares básicos de la comunicación y de la interacción, ¿vale? Entonces vamos a recordar juntos bastante rapidito los procesos que están comprometidos en un mismo punteo, ¿vale? ¿Para qué? Para saber qué, cómo y desde dónde voy a reconstruir yo esa pirámide, dónde voy a engancharme para ayudarlo a avanzar en la comunicación con mayúsculas, ¿vale? Y evidentemente tenemos el deber como padres, maestros, profes y terapeutas de brindarles los medios de comunicación más eficaces en cada momento. Me impresionaba mucho lo que decía, haré referencia a eso también un poquito más adelante, pero me impresionaba lo que decía Pedro sobre los resultados óptimos y sobre los casos de florecimiento. Es una intuición que estamos teniendo todas las personas que llevamos años trabajando con niños con autismo. Lo hablaba el otro día con Bartos en Murcia. Y no es casualidad. Es que no es casualidad. También citaré a Ángel Rivière. Cuando Ángel Rivière hablaba en 1995
ya mejoras en el avance de los niños cognitivos respecto a cuando Kahneman describió el trastorno, ¿no? Pues cuando a lo largo de los años yo he ido trabajando primero en específico y luego en distintos centros, digo que los niños son, las intuiciones son muy listos, esta gente está progresando más. Esta mañana hemos tenido todo el corpus teórico y todos los estudios que se están realizando. En la práctica, que es donde yo estoy, porque yo estoy más en la, cuando viene la tierra que en los libros, ¿no? Es lo que ves. ¿Y cómo no? Pues evidentemente hay cosas que están haciendo bien. La intervención precoz se está haciendo bien. Y la precocidad de la intervención es fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre un patrón de niño que a lo mejor recordamos todos hace 10 años, de niño muy desconectado, preparar el lenguaje coloquial, pero ¿no? Niño que se ha buscado la vida como ha podido hasta los 5 o 6 años, ¿no? Y entonces, cuando empieza el proceso de reconstrucción de la comunicación, este niño ha invertido mucha energía en apañarse como puede, en las castañas. Probablemente con problemas de conducta, que miren ustedes por dónde, los hay, son mucho menos, cada vez menos frecuentes en nuestros niños de hoy en día. Siempre se dijo, Tamarit siempre lo dijo, debajo de un problema de conducta hay un problema de comunicación. Pues ese tipo de niño que hasta los 6, 7, 8 años, que los he tenido, no tenía intervención adecuada, pues eran niños que luego había que hacer un esfuerzo mucho mayor para traerlo a nuestro gran río de comunicación vertiginoso en el que estamos metidos los seres humanos todo el día. Cuando yo estaba trabajando en el CARER, apareció un niño de 8 o 9 años en un centro específico de los niños, con niños muy afectados, con niños de conducta muy repetitiva, bueno, imaginaros un patrón en este caso. Y entra un niño, que lo primero que nos dijo al entrar al cole fue: no se pierdan la semana fantástica, le quedan a ustedes 5 días. Entonces, o sea, un niño con memoria lingüística, con capacidad para imaginar todo eso. Sin embargo, era una persona que no podía decirte, tengo sed. ¿Vale? Este niño venía del centro ordinario, llegó a nuestras manos y a los 3 años volvió a salir del centro específico, pero armado de comunicación. Con este niño, la rehabilitación y comunicación del lenguaje, la rehabilitación de ese lenguaje que tenía perfectamente estructurado, que no servía para absolutamente nada, ni para facilitarle la vida en nada, se comenzó desde el agua, boli, desde percepción de las primeras palabras. ¿Vale? Eso puede ocurrir y eso no está ocurriendo. Este fue un niño que si esta intervención la hubiera tenido a los 2 o 3 años, probablemente sería uno de esos que dice Pedro de desarrollo óptimo o de cambio de trastorno, o de cambio de diagnóstico. ¿Vale? Entonces, vamos. Eso es lo que quería. Es la intuición, es lo que se va viendo cada vez con más firmeza, ¿no? Entonces, precisamente, si metemos el lenguaje donde tiene que estar, empezaremos a casa comunicar, ¿no? Porque la falacia de no, es que si habla, se va a arreglar todo, yo eso todavía lo digo y lo oigo, y es normal, ¿vale? Entonces, vamos a ir muy rapidito en este rato. Vamos a reflexionar sobre lo que es la comunicación, sobre lo que se apoya, sobre qué es una función comunicativa, pero muy rápido, ¿no? Que ya lleváis 3 ponentes. Y luego vamos a hacer también un mini recorrido del desarrollo de la interacción y la comunicación en una persona y el lenguaje en una persona en desarrollo típico y en una persona interconocida. ¿Vale? Vamos a hacer un cuentecito, una narración desde el nacimiento, que fue lo que a mí me ayudó realmente a entender dónde podía estar. Desde dónde tenía que aportar la logopeda, ¿vale? Luego, un paso rapidísimo a modalidades comunicativas y por último, creo que se da sobre la interacción. Pero mis reflexiones sobre todo van a ir sobre todo lo que hay detrás del lenguaje. Apoyándome también, como decía Pedro esta mañana, en lo que aprendí de escribir. El fue claramente un profesor, un genio, porque lo que se está diciendo hoy fue lo que me dice 15 años. Así de claro. Una cosa, bueno, si todo esto os suena mucho y lo tenéis trilladísimo,
No me importa nada que alguien del público diga, Carmen, tira para adelante, ¿vale? Y hacemos, y no invierto tiempo en esas cosas, ¿de acuerdo? Si hay alguien para que se quiera, que nos ha hablado exactamente de esto esta mañana, yo lo veces, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es un resumen brutal de lo antiguo de la transparencia, solo porque para enmarcar o quiero enmarcar el lenguaje de la comunicación, ¿de acuerdo? Sabemos a día de hoy que el autismo es un trastorno de desarrollo permanente profundo a día de hoy, ¿vale? A día de hoy. Sabemos que nos pasan los avances de la ciencia, en el que podemos decir que están afectadas tres áreas importantísimas: interacción social, comunicación e imaginación, una función psicológica fundamental a lo que se ha llamado coherencia central, que explica un montón de comportamientos y de particularidades de nuestros niños. Si nosotros entendemos lo que es la falta de coherencia central, entenderemos muchas de las características de la persona con autismo. Para nosotros poder brindar un apoyo eficaz a la persona con autismo, tenemos que entender lo que le pasa. Entonces, la coherencia central es la capacidad, y tiene que ver con el lenguaje también, y esto afecta al lenguaje también. Tiene que ver con la capacidad de recibir información derivada de lo que me pasó a mí ayer, de experiencias pasadas. ¿Por qué? Porque con lo que a mí me ha pasado ayer, yo empiezo a hacer planificación de mi vida y ya yo sé lo que me va a pasar mañana. ¿No? Eso es lo que se llama coherencia central. Abstraer, ser capaz de abstraer y recordar lo que me ha pasado para poder planificar mi vida. No me puedo extender en esto, pero cuando somos conscientes de eso, entendemos la necesidad de invariancia de una persona con autismo, la necesidad de la rutina. Todo eso lo entendemos, o sea, todo eso lo empezamos a entender. Entendemos que tengamos que trabajar con ellos la agenda a diario, porque no sé, es como si se me ahorrara a mí mismo con autismo mi disco duro todas las noches, o casi, o durante mucho más tiempo que a niños sin autismo, ¿vale? Y eso tiene que ver con eso, y eso está íntimamente relacionado con la capacidad además de abstraerlo como eso lo que también luego para el entonces, ¿lo sabéis? O sea, dar sentido a las vivencias, predecir lo que va a ocurrir en el futuro y hacer planes que van a la práctica son materia troncal de una persona con autismo. Con esto se va a estar chocando durante muchas veces en su vida, ¿vale? Luego, por último, el último gran bloque de dificultad, ya no voy a centrar en la dificultad, pero sí que quiero que recordar esto, es el sistema innato para otorgar significados emocionales a lo que me pasa. Y casualmente, mis significados emocionales comparativos con los otros miembros de mi especie, con los otros seres humanos. Bueno, eso está como muy claro, ¿no? Pues yo me voy a meter solo aquí, ¿vale? Solamente voy a hablar un poquitín de esto, teniendo en cuenta que lo demás también está influyendo, ¿vale? Y ya veréis por qué está influyendo la conexión. Por supuesto, esto ya lo sabemos todos, que es comunicarse, es no aguantar las ganas de contarte algo que me ha ocurrido, ¿sí o no? ¿No? Es hacerle saber a alguien que quieres algo, esa es la que menos utilizamos, aunque parece que no. La capacidad y necesidad de describir una realidad para compartirla. Somos seres discursivos desde el es. Somos seres narradores desde el es. Comunicarse, por tanto, es muchísimo más que un palabras. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo, yo creo, ¿no? Pero a nosotros los cogieron y los lingüistas, como las palabras nos gustaban tanto, pues ha habido que matizar esto, ¿no? Evidentemente es anterior e indispensable para todo. Entonces, rapidito, ¿qué necesita? Ingredientes para que haya comunicación. Evidentemente, un grado de desarrollo cognitivo mínimo que me permita entender que yo puedo intervenir sobre el medio físico. El medio físico se puede cambiar, causa y efecto. Que si yo tiro esto para abajo, se va a bajar al suelo, ¿vale? El medio físico se puede cambiar. Ahí está, hasta ahí, bien, fácil. Los enanos con autismo, hasta aquí llegamos. Alternativa, si mi desarrollo cognitivo me acompaña, aquí vamos a quedar aquí ningún problema. Necesito sentir un ser distinto de los demás, que soy un ser más parecido a mí
algo sobre lo que comunicar, disponer de un medio para transmitirlo y ser capaz de simbolizar. ¿Por qué? Porque yo la realidad no la puedo llevar a meter a los sitios. Yo tengo que buscar una forma de simbolizar la realidad para poder comunicarme a través de ella de una manera rápida y eficaz. ¿Vale? Entonces, más cosas, más pinceladas que tenemos que ir teniendo. ¿Para qué hizo yo un medio de comunicación? ¿Para qué tengo que comunicar? Esto está súper clásico, ¿vale? Pero sigue siendo urgente. Pues me comunico lo primero para regular el comportamiento de los demás a mi favor, ¿vale? Para realizar cambios en el entorno. Pedir, rechazar, ¿vale? Siguiente, establecer relaciones sociales para llamar la atención sobre mí mismo. Y la última no, el tercer gran bloque es el de mantener atención conjunta para poder hablar de algo. En este último bloque es en el que nos pasamos prácticamente todo el día. Si no, hoy no, que hoy estamos realmente utilizando fundamentalmente la función informativa del lenguaje, pero si pensáis para qué habéis utilizado el lenguaje anoche cuando fuisteis de copas, probablemente no fue para pedir nada más que la copa, y a continuación fue chao, pues miraros que os fuiste, pues vamos a ver esto, son comentarios de la experiencia. Entonces, esto es importantísimo, sí, como te digo, porque este va a ser el pilar desde el cual nosotros vamos a empezar a trabajar con comunicación. ¿Vale? Entonces, rápidamente lo que voy a hacer con vosotros, este hombre no es el Benson Schaffer, ¿vale? No es de los indios. Es un psicólogo que vosotros conocéis, no sé si lo conoce alguien, que dio una explicación muy clara y muy lógica, muy pedagógica sobre cómo surge el lenguaje verbal como un proceso más dentro del desarrollo de la interacción y la socialización de los humanos desde que nace. ¿Vale? Entonces esa cosa te la voy a explicar complicada, no os veis, ahora mismo lo. Lo único que me interesa aquí es que él habla de desarrollo, o sea, fases en el desarrollo de la interacción del ser humano. Y habla de 5 estadios, el primero, los primeros meses de vida, el segundo, los 3 siguientes, luego de los 5 a los 8 meses, luego ya el estadio 4, muy largo, de los 8 a los 18 meses, y por último, de los 18 meses en adelante. ¿Por qué os llamo la atención sobre lo que es las clases? Porque a nivel puramente lingüístico, nunca diríamos que hay un estadio 4 entre los 8 y los 18 meses. ¿Por qué? Porque a nivel de desarrollo del lenguaje, un niño de 8 meses no tiene nada que ver con un niño de 18, ¿sí o no? Pero sin embargo, desde el punto de vista del proceso de la interacción y de lo que ha conseguido ese niño, sí se puede ver. Eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención. Y luego, por último, fijaros que en el último estadio es cuando habla de incorporación del lenguaje a la comunicación. O sea, aquí de lo que se trata es del desarrollo de la comunicación desde el nacimiento hasta los 5 años, ¿no? Entonces, los redondeles son los bebés, los cuadrados son los adultos, las flechas y el grosor de las flechas indican el interés del bebé hacia el adulto, un pequeñito al principio y evidentemente mucho mayor el adulto hacia el bebé. Y ahora voy a ir desgranando un poquitín cada etapa, ¿no? Fijaros que, bueno, las flechas en el primero y el segundo estadio más o menos son las mismas en cuanto a la intensidad del interés, ¿no? Ahora voy a ir sobre cada una de las características. En el estadio 3 ocurre una cosa muy importante y es el bebé, el niño que empieza a desarrollar interés por las personas, en paralelo desarrolla el interés por los objetos. En paralelo, todavía no conectado. En el estadio 4, a partir del mes 8 del octavo mes, surge alguna cosa que es milagrosa en la comunicación. ¿Cuál es? Esto. El dedo. Surge y de hecho, hoy por hoy está siendo uno de los indicadores en diagnóstico. Una de las preguntas clave que se le hacen a los padres. Su hijo señala. ¿Quién le enseñado a señalar a su hijo? No le enseñamos a señalar a su hijo. ¿Vale? Esto viene en la programación neurológica nuestra. Y es importantísimo y es muy sofisticado desde el punto de vista de lo que significa volver eso que somos nosotros. ¿Vale? Veréis cuando el niño saca el dedo y dice
triángulo milagroso y maravilloso de la planificación. ¿Vale? La pues, ahí está metido todo el tema de la acción conjunta, ahí tenemos un montón de factores que son fundamentales. Y por último, a partir de los 8 meses, cuando el niño ya al mes del dedo ya ha conseguido etiquetar con palabras toda esa realidad y ya es el desarrollo vertiginoso del lenguaje incorporado a un proceso de interacción mucho más complejo y muy antiguo, ¿no? Entonces, muy rápido. Claro que vamos, y esto es lo que esto lo vuelve a repetir y es que estamos biológicamente sensibilizados para interpretar determinadas claves. Venimos preadaptados biológicamente para la relación con los demás. Casualmente, la agudeza visual de un conocido coincide con 20 centímetros, más o menos, es dentro de lo que veo en reconocido, pues veo mucho más nítidamente las cosas que están a esa distancia. Casualmente son la distancia que hay entre la persona que lo atenta y sus oídos. En cuanto a los timbres de voz, la frecuencia, esos son elementos físicos, puramente físicos, no estamos hablando de emociones, no estamos hablando de apego, de nada, físicamente, solo físicamente. El niño escucha mucho mejor determinados sonidos que están justamente en las frecuencias de la voz humana. Casualidad de salida. O sea que venimos programados ya a ser especialmente hábiles para captar los estímulos de los seres humanos, ¿no? Más adelante, imaginaros el bebé, yo que siempre me suelo extender mucho, pero voy a decir, ¿qué pasa en el bebé, no? 2 a 5 meses, imaginaros al bebé, potente tracción hacia nosotros seres humanos. Le pongo el móvil para poder yo atender la lavadora, pero el móvil cuela por poquito rato. Enseguida, quiero que aparezca la cara de turno que me va a hacer 3 móviles, ¿vale? Los objetos dan el pego. Los objetos me distraen, pero no por demasiado tiempo. Para un bebé de cosa más divertida, que aparece la cara de un adulto, hacer sonidos. ¿Vale? En este inciso, aunque lo que viene es muy importante, aquí Rivière dice que desde aquí se nos nota que somos discursivos, narrativos. Aquí están las protoconversaciones del abo, que son casi casualidad al principio, y el padre se le calaba, repite abo, el caminante. Y el papá dice, ya estamos, inventándoles una proto-conversación que probablemente al principio no es intencionada, pero al niño le llama la atención, que le haya llamado la atención lo que él ha dicho, y empieza el toma y daca de esas proto-conversaciones en los primerísimos meses. ¿Vale? Y no por casualidad se empiezan además a reforzar los sonidos propios de cada idioma. Esta es la época del balanceo, la época del que yo empiezo a seleccionar, yo bebé, yo estoy preparado para hablar cualquier idioma. Y sin embargo, en función de lo que a mí me estén reforzando, esos son los que empezará a pulir. Yo tengo una amiga que adoptó un niño etíope que llegó con 9 meses, que hacía así, y hacía unga. Esas eran sus vocalizaciones, esas eran sus protoconversaciones. Se perdió en 2 meses, en cuanto no hubo el esfuerzo de esos sonidos. Entonces, lo que nos dice Schaffer es que a esta edad, entre los 5 meses, el niño empieza a diferenciar esquemas cognitivos. Tenemos esquemas cognitivos específicos para la interacción y los aplicamos con personas. Y tenemos esquemas cognitivos específicos para actuar con las cosas y para manipular las cosas. Y aquí es donde da la aplicación de qué es lo que pasa, dónde está el fallo en la carrera de la persona cognitiva. Que no hay esa diferenciación, no hay esos mecanismos de intuición innato, ¿vale? De los que Pedro también hizo referencia esta mañana y yo volveré sobre ello. Volvemos a un niño con un desarrollo típico. 5 o 8 meses, el descubrimiento de todo el espectáculo físico que tiene a su alrededor es vertiginoso también, ¿no? Manipulo objetos, exploro, descubro, tiro la TBF para ver qué pasa cuando lo recoge, ¿no? O sea, todo eso está en marcha a toda pastilla. Pero no solo es eso. Esa parte me aprendo a trepar, aprendo a abrir, aprendo a chupar, aprendo para qué son las cosas físicas, cómo funciona la física. Pero no solo eso, es que lo que decía esta
Ocurre algo, hay un ruido estruendoso y el bebé a esta edad mira primero, chequea, busca en el adulto en su expresión y interpretación de lo que le pasa. Que eso no se lo han enseñado además. Eso es innato. Nos sabemos que pertenecemos a este tipo de gente, aunque yo soy más pequeñito, y que esta gente a mí me va a solucionar una serie de cosas que yo todavía no entiendo. ¿Vale? Eso no se da en una persona como tú, o puede no darse, ¿vale? Voy a hablar en términos muy generales, ¿de acuerdo? Estoy generalizando porque no se puede, si no, no se puede igual. Seguimos. Lo que dije, el descubrimiento del juego vocálico de imitación y complementación, que como es divertido y como engancha y como hago que no se me vaya mi mamá, lo sigo haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Practicando por demás. ¿Qué le va a pasar a un niño con autismo? Como no tiene este interés y no tengo el estímulo, seré un niño menos estimulado y más callado. ¿Qué nos pasa cuando me pongo a hablar con alguien que no estoy hablando? Al final, cuando veo cada otro que habla conmigo, es humano. Para un padre que está delante de un niño y que está haciendo gracias al niño, no me voy a mucho. Es humano que ese padre no exista. Hasta que no le pongamos las pilas. Hasta que no sepa que eso es lo que tiene que hacer, aunque le ponga la cara que ponga. Porque le va a enganchar. Porque va a acabar enganchándose de eso. ¿Vale? Entonces, ya me estoy viendo, por ejemplo. Bueno. Seguimos con nuestro bebé sin autismo, entre los 5 y los 8 meses, presentan primeras conductas de coorientación visual, miro hacia donde tú miras, según te lo he dicho, y pretendo que tú mires, papá, hacia donde yo miro sin yo decirte, ¿no? Reguladoras, yo sé que va a aparecer alguien, yo riqueo y sé que va a aparecer alguien, de apego, por supuesto, ¿no? Y luego de acción compartida de identificación, ya yo sé que cuando mi padre aparece con esta cara así, me muero de emoción porque me pasa de su vida. En muy pocos ensayos, acordamos de la comunidad central. O sea, nuestro niño no puede estar aprendiendo de esos juegos que son incidentales, que se hacen cada vez de una manera diferente, a las que se llama un día se llama pilla, ultras, a otro se llama cosquillitas, y a otro te voy a comer, y a otro son demasiados datos para una persona que le cuesta tanto revivir. Seguimos. Y ya de los 8 a los 18 meses, que a mí lo que me interesaba era que transmitir el proceso de desarrollo de intervención, y un momento que el lenguaje se incorpora porque ya lo que decía, ¿no? Porque lo tiene. Entonces, evidentemente, a los 8 meses hay comunicación comunicativa, sin ningún tipo de duda, y aparecen las dos funciones famosas, la de repetición y la de las protodeclarativas y las protodeclarativas. Al fin y al cabo, no más que pedir por un lado, como de acuerdo, en el niño sin dificultades aparecen prácticamente simultáneamente. Yo digo, pero comento al mismo, no es una cosa evolutivamente que primero pido y luego me lo hago. Esto va así. Es simultáneo. Y hablando un poquito más, ya solo sabéis, una conducta protodeclarativa lo que implica es que yo quiero cambiar tu estado mental, no el estado físico solo. No solo tengo que usar como grúa para que cojan las partes. Cambiar el estado mental es otra cosa. Está más cerca de lo que puedo, de manipular. Bueno, yo ahora mismo estoy intentando cambiar vuestro estado mental, pero no. Espero estar aportando datos que no teníais, que vosotros a vuestra vez, como sabéis de lo que estoy hablando, lo vais a incorporar en vuestro sistema cognitivo y espero que os saquéis mucho provecho, ¿no? Pero yo pretendemos eso. Cuando yo te doy un número de teléfono, yo he cambiado tu estado mental, porque yo te he dado información que tú no conseguís. Y yo sé que podemos. Los mucho más esenciales, los niños también saben eso. También, y saben perfectamente los beneficios que tiene cambiar el estado mental de los padres. El beneficio que tiene la manipulación bien entendida. ¿Vale? Esas pruebas de los escollos para los niños, de ahí viene la sinceridad absoluta, de ahí viene la incapacidad de mentir, hay que enseñarlos,
no se acaban de creer que yo puedo manipular tu mente. Por supuestísimo lo aprenden, que se lo aprenden, ¿no? Pero en principio, entonces, cuando aparecen las primeras palabras, ya voy a cerrar con esta partecita, es simplemente, o sea, que ya hay una serie de habilidades de intersubjetividad y de interpretación de intenciones que ya están sólidamente asentadas, sólidamente asentadas. Los tres bloques de funciones comunicativas de los que se hablaba al principio, detección, llamar la atención sobre sí mismo y compartir una experiencia o un poco más, están todas en marcha antes de que el niño diga la primera palabra. Todas. Antes del primer año, todas las funciones comunicativas básicas, no son más que esas, en toda la vida, están en funcionamiento antes de que aparezca el niño. El niño, es más, el lenguaje viene por detrás, el lenguaje al principio no le llega, es como acartonado, es un lenguaje que no consigue reflejar todo lo que el niño sabe, ¿vale? Cuando un enano aparece en el salón con una zapatilla de su papá y dice papá, está queriendo decir muchísimas cosas para las que no tiene palabras todavía, ni estructura sintáctica. Ha llegado papá, esto es de papá, ¿dónde está papá? ¿Dónde le pongo la zapatilla a papá? ¿Vale? O sea, hay tal cantidad de inferencias que ya el niño tiene que controla perfectamente y no ha habido negocio. ¿Qué es lo que hay? Participación al 100% del estado de la vida mental, del estado mental. Yo sé que yo me relaciono a con mis adultos de referencia. No hay palabras todavía. Cuando surge la primera palabra, evidentemente lo que me da es mucha más agilidad a este proceso de intencionalidad secundaria compartida. Es evidente. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestro niño? ¿Qué puede pasar con un bebé con autismo? Así abriendo un abanico, vamos a hablar del niño con autismo como si se pudiera dar más que de un niño a la vez, ¿no? Pero bueno, en los primeros meses puede haber pasado desapercibido, pero ahora se filma todo el verano que está filmado en esa mesa y se ve en muchísimos vídeos que lo que no hay son esas primeras conductas de comunicación intencional que se ven los demás niños. Pocas miradas, pocos abrazos, poco o nada el gesto de señalar. ¿No? Precisamente la explicación es porque han estado fallando esos esquemas cognitivos para la relación específica con el ser humano, con los humanos. No, o sea, no os alarméis porque diga esto, porque es simplemente, o sea, es que no me sé yo, como cuando dices, yo a esta persona no la entiendo. No, pues a ello me pasa, pues como en el entorno más, pero no pasa nada. Evidentemente, lingüísticamente tiene una repercusión inmediata. ¿Ves? Con lo difícil que es hablar, ahora hablaremos, porque con lo complicado que es esto de decir palabras, ¿no? 150 palabras por minuto, que estoy diciendo ahora mismo, ¿no? De descifrarla, decodificarla, integrarla en un sistema cognitivo funcionando. Vamos, o sea, eso es evidentemente ¿Qué pasa cuando evidentemente como no ha aparecido, se sintonía en nada con los demás? Yo me he perdido un montón, además de información, y me he perdido mis puntos de referencia para aprender y entender lo que pasa en el mundo. Vale. En mayor o menor medida, en función de la educación. Por supuesto, los protodeclarativos. Ya lo veremos ahora. Es que sabemos por qué, además. Yo no entiendo, o sea, porque el proceso afectado en el microautismo es el acceso a la comunicación. Yo no sé todo lo que puedo sacar de ti si empiezo a tirar de ti, no lo sabe. La maravilla es que cuando lo descubre, no lo atrás. Esa es la intervención maravillosa, esa es la intervención que hay que hacer desde el principio. Pero evidentemente, yo no sé, a mí me encanta esta botella, pero eso me ocurre pensar que a ti esta botella te va a encantar también. Yo no tengo necesidad de decirte a ti lo que me monstruo, porque tampoco te veo en ese momento, no le veo ¿vale? Entonces, el niño con autismo sigue, por supuesto que sigue su proceso de aprendizaje y de descubrimiento de todo el mundo físico. Y nos empiezan a trasladar a veces
¿cómo? Estupendas grúas que les facilitamos la vida, no pasa nada. A mí me encanta hacer grúa, me encanta hacer grúa, porque eso ya es un sitio de lo que está pero lo que sí que lo que sí ocurre a nivel puertas afuera es que se produce el cataclismo evolutivo que vemos, ¿no? Que a lo mejor decía dos o tres palabras que incluso pierden, cosa que para mí es dificilísimo, muy difícil de entender. Pero ¿por qué se pierden esas dos, tres, cuatro palabras que se llegan a tener? En los que las llegan a tener, que no es todo el mundo. ¿Por qué se pierden? Yo me puedo aprender de memoria varias palabras en árabe. Yo me las puedo aprender. Me puedo aprender 10 teléfonos de la vida de teléfono. Me las puedo aprender. Pero se me van a olvidar porque no tienen sentido. No tienen significado para mí. No las voy a usar porque no sé para qué sirven. Y las volví para olvidarlas. Por eso, esas palabras, esas primeras palabras, que las produzco yo mi microautismo porque el sistema fonador está en perfectas condiciones y yo soy capaz casi de cuando yo puedo decir eso perfectamente, que casualidad que no puedo tomar se digan con las bilabiales que son las primeras que decimos, si siquiera saber lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces yo puedo decir papá, mamá, agua, pero esto enseguida se me va a desmoronar porque lo que me falta es el mundo de intencionalidad compartida que sostiene que eso sea bueno otra cosa. Y no hablemos de la convención de portarme bien, portarme mal, cuando tengo que llorar o cuando no tengo que llorar. O sea, todo lo que hacen ahora lo paso con la convención también, ¿no? La convención social. En un mundo increíblemente surrealista de convenciones sociales en las que nos movemos. ¿No? Eso sí va a ser materia de trabajo para una persona con autismo hasta su muerte. Aunque tenga un posgrado como tenga el grado y como se llama, una persona que se maneja como se maneja y que gana infinitamente más que cualquiera de los presentes, y sin embargo para ella siempre será un factor de estrés las relaciones con los demás, que se maneja de maravilla, pero ella sabe que eso es infinito, o sea que ella nunca va a terminar de entender rarezas que ya vean todas las personas, a pesar de que como es inteligentísima, tiene cientos de situaciones perfectamente analizadas. Por eso sabemos, por ello sabemos muchas cosas de la persona con autismo. Volviendo a nuestro terreno y a nuestro día a día, porque al fin y al cabo, solo tenemos nuestra mano y las 10 horas del día. Pues lo que le podemos ofrecer, para empezar, una modalidad comunicativa eficaz, a su altura en ese momento del desarrollo. La urgente. Por otro lado, lo que decía desde el punto de vista científico de todos los programas, esta mañana, ponernos de acuerdo para ellos padres. Esto no puede ser hecho de otra manera. Yo creo que eso ya lo tenemos hecho, ¿no? Pero bueno, por si acaso existimos todavía. No tiene sentido. No tiene sentido. Si los objetivos que yo me propongo para Alberto no lo ven sus padres, eso es un trabajo extraordinario, no va a servir para nada. Y además de eso, yo tengo que buscar objetivos que sean útiles y lógicos para Alberto, pero tienen que tener lógica en su ambiente familiar. Y ahí hay que sentarse y hay que ponerse de acuerdo en las prioridades. A lo mejor yo como lingüista tengo clarísimo que este niño tiene, y sin embargo la necesidad del contexto familiar en los momentos útiles. Y esto tiene que ser una mentalidad integral y ahí lo tenemos que incorporar a su contexto vital lo más posible, ¿no? Ahí bueno, ya no hemos pegado mucho a lo largo de la historia, pero bueno, creo que eso es fundamental. Además de que Pedro también lo decía, los profes pasamos mucho tiempo con los niños, pero somos un accidente en la vida de ellos. Yo lo veo tan claro y necesito tanto que esté en la familia familiar, no solamente por eso, sino porque además conocen también a su hijo y tienen tanta creatividad que a nosotros a veces se nos chamusca después de 20 años en el asunto y ya no se nos ocurre más cosas que hacer. O sea que, en fin, aunque parezca anecdótico, no es verdad, ¿vale? Es lo más, para mí es lo más fundamental. Por supuesto, seguir formándonos, formar a los padres con el examen, con lo que sea útil, ¿vale? Son personas que han llegado al autismo y tenía una amiga que decía una burrada, tú has llegado al autismo porque te pone.
Pero yo por cojones, porque no. Entonces es una frase literal. ¿No? Pero el hecho, ese es el hecho. Vale, ya hemos llegado por el negocio. Y una cosita muy rapidita, maestros, de ordinaria y a compañeros. Hay que educar a todo el mundo. Ahora mismo estoy en un pueblo ordinario. Y en el pueblo ordinario tenemos 24 niños nativos desde los 3 años hasta los 18. Entonces, es mucho más fácil el trabajo en el específico. Mucho más fácil. Y muchas veces los niños son mucho más felices en el específico. Nuestros niños. Porque tienen que lidiar con un montón de cosas, con muchas más cosas en el ordinario. ¿Vale? Pero de paso también hay que educar a los compañeros. Tienes que entender cómo tienes que saber la maravilla que hace cuando te cosas se hacen de determinadas maneras. Y eso es un ejemplo que yo sí que quiero dar muy de ver. Esa educación, esa sí que es una educación de los niños. Seguimos, por favor. La intervención en comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que saber, ya voy yo, ¿por dónde cojo yo a este niño que tiene 5 polarias, ¿no? Intereses muy particulares, no me mira, ¿no? Pues, por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es si está utilizando alguna de las primeras comunicaciones. Si no las está utilizando, empezamos por la más básica, que sí es pedir y que sí es pedir para sentirme mejor y sentirme, pues, pedir para que el entorno sea favorable, ¿no? Básico, nivel 1, ¿no? ¿Y qué modalidad de comunicación le voy a ofrecer? Dependerá de muchas cosas. Ahora vamos a ver. Bueno, tengo que saber también sobre qué se comunica, qué es lo que le gusta. Lo sabéis, todas las personas que están trabajando en esto. Se acabaron las tarjetas, se acabaron los maravillosos trenes de palabras, X. No se acabaron, se ponen ahí. ¿Qué le gusta a tu hijo? Pues le gustan las chapas, las pelusas y los tetrabric. Eso quiero yo comenzar a trabajar. Eso no. Eso, y de ahí ya yo veré, ya no iremos trayendo nuestro terreno. Pero una persona que ha aprendido y le llama la atención ese tipo de cosas, y no tiene un punto de referencia, eso está políticamente afectado, yo me voy a meter en ese, y de ahí lo voy a sacar. Pero nos vamos a pasar quitas con las pelusas, y va a haber momento pelusa, me lo voy a pasar muy bien con las chapas, y va a haber momento chapa, ¿vale? Y todo eso tiene una explicación, además. Lo único con lo que no se puede jugar son con las cosas que son peligrosas, para él o para él, ¿no? Pero por lo demás, a eso ir. Frecuencia y espontaneidad, lo sabéis, los contextos, pero muchas veces para nuestros niños el aprendizaje de cualquier concepto nuevo, de cualquier habilidad, tiene que ir de contexto a contexto, no necesariamente, pero puede ser así. El váter de mi casa puede ser un váter distinto del cole y tengo que hacerlo de una aprendizaje por separado, ¿vale? El perro de mi tío, que es un chihuahua, no es el mismo perro que de mi tía, que es un dálmata, y yo tengo que hacer un esfuerzo doble para entender que es el mismo bicho, ¿vale? Eso es un aprendiz de lo concreto, y eso es un niño concreto. No pasa nada, tenemos que saberlo. ¿Vale? Entonces tenemos que saber, tenemos que amplificar su conocimiento. Si el enano sabe pedir agua ya en su casa, tiene que aprender a pedir agua en su cole y entenderlo. A lo mejor son dos aprendizajes distintos. En este caso, yo siempre lo digo, en estos casos, cuando el profe te dice, es que en el cole lo hace perfecto, y en casa no, o viceversa, es absolutamente cierto y no pasa nada. No es por nada más que porque yo estoy aprendiendo por contextos. Yo he aprendido esto en mi casa y esto lo he aprendido aquí de manera diferente. ¿Vale? Tengo muchas anécdotas de ese tipo de circunstancias que no han mucho tiempo. ¿Vale? Si el niño habla, ahora hablaré un poquito de eso. Tendré que saber la complejidad lingüística real de esa palabra que está usando el niño. ¿Vale? Yo tenía un niño que al equipo de música de su casa lo llamaba "no toques eso que se rompe". En alguna parada, yo no tenía ni idea de todo lo que había vivido, ¿verdad? Y era el "no toques eso que se rompe". ¿Vale? Y yo durante muchos años me llamé Hablar con Carmen. Yo me llamaba Hablar con Carmen Gonzalo.
¿vale? O sea, ese tipo de aproximación al lenguaje y de captación del lenguaje es completamente normal en la persona con autismo, ¿vale? Porque muchos tienen muy buena memoria auditiva y el proceso de acceso al lenguaje es muy diferente al que hemos hecho nosotros, al que ha hecho una persona sin autismo. Es desde fuera. Es como van a aprender lenguaje, eso lo decía Rivière, como nosotros aprendemos una operación matemática, ¿vale? Y además asociado a contextos. En la medida en la que la persona tenga más flexibilidad, eso no será tan rígido, pero si no, sí. O sea, se aprende por contextos y se aprenden las cosas y saben perfectamente que la palabra palomita la oyeron en una esquina de no sé dónde y puede que cuando pase por esa esquina diga palomitas. Porque son conocimientos pegados a circunstancias concretas, vitales, ¿vale? Y eso funciona para muchísimas cosas. Soy aprendiz de lo que veo, clic, es como una Polaroid y eso es lo que yo aprendo. ¿Por qué? Porque me cuesta sacar lo común a todas las vivencias. Pues por eso voy acumulando Polaroids, ¿vale? Y en la medida en la que más Polaroids acumule, a lo mejor al final sí que puede sacar esto. Sí, y por supuesto que saco a los chicos. Sobre todo si estoy haciendo de nuevos años. Porque la plasticidad cerebral es un milagro. Y eso se nota, y eso lo estamos viendo. ¿Pero qué le pasa a los niños de hoy? Si es que parecen que son listos. ¿Qué le pasa a este mogollón de niños de 2, 3, 4 años? No tiene nada que ver que cuando yo empecé a trabajar. Pero claro, es que hoy estamos trabajando esto con un niño de 2 años a los 3. Y va a fijar la diferencia del que llegó al cole a los 8, repitiendo la semana fantástica del corte inglés. Y mira que bien habla. Que bien habla nada, no habla nada, no me interesa para nada todo esto de la... No me interesa, no es comunicación, no le estás facilitando la vida, no se está integrando en su familia, no está pudiendo aprender de su entorno. Porque, ¿cuál es la gran cosa? Cuando yo trabajo en socialización y cuando yo trabajo esa conexión que ya no se pierde, he abierto la puerta al aprendizaje. Ahora sí, yo, a punto de referencia, me convierto en el factor más importante de su aprendizaje. Porque ahora sí estoy pendiente de él. Y cuando mi abuelita vaya y me enseñe no sé qué, yo ya estoy pendiente, yo ya estoy ahí. Entonces ahora sí que puede ser muy buena en todo. En las cosas cotidianas, en mi nueva herramienta, por supuesto, en el lenguaje, ¿vale? En cachondeo, en diversión, en placer. ¿Vale? Vale, a esto que pongo aquí en intervención propiamente dicha es que siempre trabajaremos, por un lado, enriqueciendo la función comunicativa que se tenga, o sea, intentando ir a las otras 3, y por otro lado, haciendo más compleja la modalidad comunicativa que podemos ofrecer. Vale, súper rápido, esto es un decálogo pero tiene 8 puntos solo. Esto lo sabemos todos y es muy... pero yo soy un pesado de ese problema. Cuanto antes mejor, ya sabes. Evidentemente, al lenguaje se le llega de manera explícita, por fuera, ¿vale? Enseñaremos de forma explícita, como debates, lo que hemos aprendido de forma natural. ¿Está? El mecanismo natural no funciona, pues lo vamos a enseñar. Por supuesto, se priva de espontaneidad, todo esto tiene que ver con características, con dificultades específicas de una persona plantea. Espontaneidad, búsqueda de información y generalización. No puedo tenerlo ahora, pero todo eso tiene un porqué. Espontaneidad, porque no somos espontáneos, porque soy un eterno respondedor. Yo espero que tú me digas algo y yo te contesto. Un paso más difícil para una persona que lo hace primero. Cosa que no sabemos cuando empezamos a trabajar con ellos. Entonces, yo hago así. Venga, ahora tú solito. Tú solito, pero si es que lo que más me cuesta es dar la orden inicial de yo coger la botella y así. Si tú me coges la mano y hago así, y ya al final, el encadenamiento central, la última parte será la que sí puedo hacerlo. Y eso funciona con el lenguaje, funciona con el aprendizaje de técnicas, funciona en todo. ¿Vale? Y tiene su explicación también, tiene su explicación física. Yo creo que la tengo. Hace unos años un estudio para que nosotros que estamos todo el día con la preocupación de la atención conjunta, de que los padres no responden a su nombre, es una cosa muy dura, como padre no me hacen caso, es que parece que no. Físicamente se hizo el siguiente estudio. Se metió a un grupo de neuroautismo, en una salita, con una pantalla estupenda,
y oscuras. Y de repente aparece un estímulo, ¿lo sabéis? Aparece un estímulo luminoso en la parte izquierda. Todos los niños con autismo y sin autismo van al estímulo luminoso. Dirigieron su atención al estímulo luminoso. Se apaga. Pasan unos segundos, unos minutos, y se enciende otro estímulo luminoso del otro lado, del otro lado. Todos, niños con autismo y sin autismo, dirigen su atención hacia ese estímulo. Se vuelve a extender la sala, vuelve a aparecer este estímulo, todo puede caminar para allá, pero sin que se apague ese estímulo, aparece el segundo estímulo. ¿Dónde están los niños con autismo? Ahí. Con todo lo bueno y malo que tiene eso, tiene muchas cosas buenas. Porque no me distraerá nadie cuando yo esté aprendiendo algo que me interesa. Y seré el mejor en hacer puzzles de 70 piezas en 2 minutos. Porque yo me soy capaz de fijarme de todo en todo. Que esté de aquí, ¿entendés? Eso es un experimento físico, no tiene nada que ver con que no me hace caso mi niño, no tiene nada que ver con eso. Las personas con autismo tienen, su cerebro funciona así. Soy capaz de enfrascarme en un estímulo y buscarle todos los beneficios que tiene en una capacidad de concentración inmensa. No me vas a distraer porque me aparezca otra cosa. Así funciona la competencias. Esto lo saben ellos. Ellos saben que nosotros que no somos autistas nos vamos a ir a lo rápido, ¿no? Pues esta maravilla, o sea, esta capacidad de concentración que en personas con autismo puede parecer, madre mía, es que está colgado con una paranoia. Esto no tiene su cuenta. Nos fuimos de excursión con el joven el año pasado, con 60 salvajes de primero de la ESO y 2 de los chicos. Llegó la noche, dormían 40 niños chicos, 40 y 40. Los chicos dormían todos juntos y yo digo los chicos, para desgracia mía. Se acuesta el niño con autismo, la persona con autismo que tiene 16 años, es un tío que dibuja, que es un Maurice, es una persona que tiene unas capacidades increíbles, es una grandísima persona, además. Llegó la hora de acostarse, le dio un beso, se despidió de sus compañeros, se metió en la cama y se durmió como un cesto hasta el día siguiente a las 8. Ahí no dormimos nadie. Hubo un ruido toda la noche desesperante. A las 3 habían puesto un despertador y luego, como estaban dormidos, se despertaron. Y a las 8 de los ojos. Buenos días. Mira para lo que sirve la hiperselección estimulada. Mira para lo que sirve. A mí esto no me interesa. Esto no todo. Es un ruido. O sea que hay muchas cosas que son muy válidas y que pueden ayudar muchísimo. Las tareas escolares son personas que aprenden mucho más una vez que saben lo que te va a hacer. Seguimos. Intereses del niño, ya se hemos hablado, y por supuesto a nivel comunicativo, y esto viene sobre todo, esto es que no se me ha quitado el susto de... Lo que yo estoy intentando es que venga a pedirme algo, mucho antes de que lo olvide el niño. ¿Vale? Aunque me diga la palabra mal dicha, yo haré por corregírselo, pero lo importante es que yo le ha gastado ahí 10 neuronas para venir a pedirme algo. Y ese es el esfuerzo. Eso es lo que más me cuesta, no repetir bien la palabra. Vale, seguimos. Evidentemente esto hace alusión a lo que se trabajaba antes, ¿no? Los esfuerzos son un premio que lo hacemos con la tarea. David siempre contaba, ponía en boca de un niño de autismo, que no es verdad, pero no para explicarlo. Decía, tenía yo una logopeda majísima que para que me diera una chucha se la tenía que decir de 20 años diferentes. Tenía que nombrar primero a que luego me diera la chucha, ¿vale? O sea que, en fin, hay que sopesar eso también. ¿Qué haríamos sin las chuchas y las patatas? Seríamos mujeres perdidas. Yo me he perdido, pero que sí que, o sea, hay que procurar, ¿no? ¿Por qué? Por la funcionalidad del aprendizaje. Yo puedo ser un crack nombrando imágenes, pero, y me parece muy bien, y los sistemas como Lava y los llevan a eso, pero tienes que sacar esa palabra con la aprendizaje, si no, no sirve para nada. Y los he visto. He visto niños muy limitados
en la parte del compartir social de todo lo que tiene que sacar. Un niño que sabe decir todos los alimentos y todas las frutas y llega a la cocina y está con la manzana delante y no es capaz de decirte manzana. Bueno, eso es. Con este hombre que me llevé de vacaciones, para que veáis además el tipo de compartimentación de aprendizaje, en matemáticas hacemos matemáticas para la vida, claro. Entonces, en matemáticas estábamos luchando con cuánto me tienen que devolver si no hago un billete de 20 una compra de 10. Nos fuimos a Vive y le digo, ¿cuánto te tiene que devolver? Matemáticas en el cole. Eso me pasa siempre. Y eso es una persona con autismo inteligente. O sea, la cosa es entender que eso que están haciendo en el cole para lo que te sirve para esto. Y para lo que eso me pasa todos los días, 20 veces. Muchas veces. Carmen, es mucho la matemática de la ¿no? Por eso es propiciar y trabajar en todo lo que se pueda en ambientes naturales, reales y funcionales, desde pequeños, en todo lo que se puede. Por supuesto, con los principios que con los que estamos trabajando hoy, de especificidad, de estructuración máxima, de encadenamiento hacia atrás, de situaciones perfectamente estructuradas que no voy a violar. Absolutamente eso, o sea, no es evidentemente, ¿no? Eso lo damos por profit. Y por supuesto la presentación visual de la esto va a acompañar a una persona de autismo siempre. Estos objetivos generales, todas las personas que estemos al lado de una persona de autismo tenemos que tener una realidad. Siempre tendré que estar fomentando la interacción comunicativa de esa persona. Sin desesperarme, ¿va? Pero siempre, porque se me va a olvidar. Y se le va a olvidar. Eso es así. Siempre potenciaré la reciprocidad y la comunicación. Vale, puede que yo tenga ya interacción comunicativa y que voy a pegar una chapa durante 5 horas de los dinosaurios, que son los que más me gustan a mí. Eso es potenciar la reciprocidad y aprender a modular los estudios. Yo me he metido en un asunto que yo creo que es un punto de la mente, y luego siempre que se pueda, atención conjunta. Al principio compartiendo sus focos de interés. No pasa nada, ¿no sabéis? Ahora, con los padres de pequeñitos, al principio, aunque las acciones sean un poquito subgéneres, siempre les sugiero, haz lo mismo que está haciendo él. Y luego me cuentas qué pasó. Aunque sea, tú ponte a su lado. Lo que causamos enseguida es, anda, pero si no vas a hacer lo mismo que yo. Hacedlo, si no lo habéis hecho. Yo lo hago muchísimo, porque voy a ver si esto se dice, si es vale, seguimos. Y en los objetivos específicos, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que dije antes, enriquezco funciones comunicativas y sofistico modalidades. Es como para que tuvierais un cuadro general, ¿no? De dónde meto yo el lenguaje y la comunicación en el interactivo. ¿Vale? Ahora, otra cosa. ¿Qué modalidad comunicativa? Y aquí hay que tener en cuenta una cosa que por supuesto todos conocéis, que es qué tipo de aprendiz es la persona con autismo con autismo. Claro. Acordad de esto, ¿eh? Acordad de que abstraer y simbolizar también es una piedra de toque en estos chavales, ¿vale? Y son mucho mejores a la hora de procesar la información en todo lo que es visual, espacial y concreto. Esto no es nada bueno, ¿no? Nada. Y son mucho menos buenos en lo que es efímero, en lo que es invisible, en lo que se lo lleva el tiempo, o se desarrolla en el tiempo y desaparece, y en las funciones abstractas. Es así, ¿vale? O sea, nuestros niños son aprendices de lo visual, lo espacial y lo concreto. Y magníficos aprendices. Lo cual no significa que no vaya a luchar por lo otro, ¿vale? Pero me tengo que centrar en lo que son, en lo que ellos hacen. En cuanto a cómo represento la realidad, lo que voy a hablar es a qué modalidad comunicativa concreta. Los objetos reales sí pueden simbolizar la realidad. Tengo que aprender a usar un objeto como símbolo de la realidad.
complejidad, no es obvio. Si las llaves, yo no quiero dar la función de que en mi vida vamos a ir cuando tengan las llaves, yo tengo, o sea, el niño tiene que asociar que cuando me cogen esas llaves es que me voy de casa. En fin, se supone que es una forma de representar la realidad fácil, es concreta, porque la información está ahí, ¿vale? Porque la puedo tocar, chupetear y llevar, ¿vale? Pictogramas y fotografías, pues es también otra forma de representar la realidad. Bidimensional, ya bidimensional, pero le suele ir bastante bien. Es menos abstracta que lo que vemos a continuación y la información permanece, sobre todo si yo tengo un panel organizado y el niño sabe dónde ir a por ellos. Esto tampoco es intuitivo, este aprendizaje, ¿vale? O puede no serlo. Tienes que enseñar a utilizar este tipo de armas. Aunque te encuentras con sorpresas, como la que nos encontramos con un niño que entró de 5 años en el específico, no había trabajado en la vida con pictogramas, no sé si tenéis experiencia de eso, nada de nada, y en el jueves se trabaja con pictogramas, los lunes, cada día de la semana tiene una forma geométrica y cada día de la semana se hace una actividad concreta. ¿No? Pues a la tercera semana, resulta que nosotros el viernes en Madrid nos vamos a la Guada, que es un rombo. Tercera semana, un niño que jamás había trabajado nada, se pareciera, se robó el tupper donde estaban los pictogramas guardados y cuando fuimos a poner los días y así, sacó el número de días. O sea, fijaros, mirad que es abstracto. Pues este niño ya había asociado perfectamente en 3 semanas el día del rombo, se tiraba uno a la boda, a los caballitos de 3 semanas. O sea, ¿eso qué es? Eso es un sistema cognitivo que no usamos nosotros y que si usásemos este niño. De hecho, no hubo que enseñar el sistema se lo sabía. Había que esconder la caja, no estaba. Porque sabía lógicamente que ahí estaba, que lo que se ponía ahí. Por cierto, ese día que sacó el robo fue viernes. Y nos fuimos a la casa. Pero mira, que llegado era un niño que no tenía ni idea que podía sacar ese derecho del esfuerzo de levantar la participar en el mundo, y ese día se lo viernes y después es cuando iba a casa. ¿Vale? Ese niño suponemos que siempre no se lo olvidó en la potencia que tuvo ese gesto de ir a buscar y buscar. ¿Vale? Niño complicadísimo, de 5 años, con unos problemas de conducta normales, que las cosas se solucionaba moviendo, cosa que fue disminuyendo en el sentido proporcional a su capacidad de tener este tipo de signos. Los signos para representar la realidad, aquí tenemos este señor se supone que quedaba aquí y se movía, no pasa nada. Este es el signo de reloj, ¿vale? Entonces, con los signos, ojo, los signos entrañan un nivel de abstracción muy grande, ¿vale? El lenguaje de signos de los sordos es abstracto como el patrón. Lo que pasa es que en los momentos primeros del desarrollo, los signos son muy icónicos, que son parecidos a los textos naturales, entonces sí puede ayudar, ¿vale? Yo, en lo que llevo de vida con mi autismo, no he visto, no ha coincidido ninguna persona que siendo capaz de desarrollar un sistema simbólico haya desarrollado los signos y no el lenguaje. ¿Entendés? Implica tanto esfuerzo de abstracción y simbolización. Esto, que si la persona puede hablar, habla, ¿vale? Porque la única ventaja que tiene es que se ven durante la abstracción y el sentido, y las palabras no se ven. No es para descartarlo, sino para que se sepa que a nivel de esfuerzo para una persona autismo puede ser muy también el lenguaje hablado, abstracto, información pasajera, objetivo temporal, estrategias complejísimas de procesamiento y de sistemas de recuperación del léxico. Ya sabes que ellos, además, las personas que hablan, las personas que hablan, no guardan el léxico de la misma manera. Las conexiones, los trucos que hacemos los demás para hacer nuestros pequeños diccionarios no siempre tienen nada que ver con nosotros. Nosotros hacemos lo que tenemos que estudiar de
semánticos, términos léxicas, para hacer significados parecidos, nuestros niños. De hecho, por eso no sirve que lees no sirve que lees la primera parte de la palabra, para que la complete, porque no le sale. Para nada. Nada, te dicen cualquier otra cosa, a poner, otra cosa. Estaba un niño se me dice a poner, dice, a poner la mesa. Porque no le ayuda, porque no guarda la información de esa manera, lo guarda en trozos enteros. O sea que, venga, sí. Y luego ya el lenguaje escrito, que es más fácil que el oral, porque como no están, ¿vale? Y hay personas además que acceden al lenguaje escrito incluso antes que el lenguaje oral. Vale. Con toda esta ensalada, con toda esta macedonia, pues nos encontramos con que si la realidad puede ser sustituida por objetos, por dibujos, por gestos, por artes, si la persona que lo tengo procesa mucho mejor la información que es visual, concreta y espacial, bingo. La modalidad comunicativa más complicada va a ser la palabra hablada, que es invisible, abstracta, temporal. Aunque solo sea como herramienta de trabajo para una persona con autismo, ¿vale? Simplemente, o sea, yo lo que quiero, para mí esto fue fundamental, entenderlo, y luego alegrarme muchísimo cada vez que una persona con autismo va a desarrollar el trabajo. Pero lo ha hecho con un esfuerzo titánico, porque su sistema cognitivo no es el de la. No lo sé. Además de por esto, mirad, además de por su sistema cognitivo, por ser una persona que la información le entra muchísimo mejor de manera visual, concreta y ordenada en el espacio, eso es una manera de ser. Que además, en cierta medida, le pasa un poco a todos. Ahora mismo, si nos ponemos a pensar, ¿yo cómo aprendía mejor? Pues yo aprendía porque me acordaba perfectamente que la pregunta que me habían hecho estaba en la parte derecha del libro. Eso es un aprendiz visual. Hay otros que son aprendices objetivos, no, porque es que con lo que oigo, entiendo. ¿No? Esto es llevar un poco al extremo en una persona con autismo. Entonces, por eso tenemos que ser tan cautos con el tema del lenguaje, tan prudentes. Por lo menos ser conscientes, ni siquiera, no os disuadiría, pero sí ser conscientes de que os habéis puesto, o sea, habéis empezado por lo duro, ¿vale? Habéis empezado por lo más, bueno, la verdad es que hemos empezado, es que desgraciadamente los seres humanos es a lo que tenemos. Modalidades comunicativas, esto es que le podemos ofrecer a una persona con autismo, ¿vale? Gestos naturales, todo el mundo lo entiende, dentro del orden, y ellos también. Enseguida, los chiquitos empiezan a trabajar con comer, pis, dormir, que no sé bien por qué es muy fácil, no sé yo esto que tiene que ver con dormir, porque yo no he visto a nadie que durmamos así, pero bueno, ellos lo acaban entendiendo, ¿no? Signos, y todo esto en función de la dificultad que tengan en cuanto a la abstracción. Los signos, tienen una capacidad simbólica similar al lenguaje real, por lo que os he dicho. Luego, una modalidad comunicativa al uso que es muy útil son los sistemas con ayuda. El sistema con ayuda significa un sistema con uso físico, tarjetas, fotogramas, fotos, PECs, hasta todo. Y por último, modalidad verbal, entonces, con esto voy a pasar un poquito más rápido porque estoy seguro que no es necesario trabajar sobre la modalidad. Quería llegar al final porque quiero hacer con vosotros la última reflexión sobre el lenguaje y lo que implica. Vale, voy a pasar esto porque no lo estoy enseñando. Esto es un pequeño ejemplo de un gesto de la enseñanza de un gesto simple, como es enseñarle a señalar a los niños. Es muy fácil, vamos, es moldeable, ¿vale? Y hay todo un protocolo al que poder recurrir para enseñarse. Como la dice no se permite enseñar, ¿vale? Lo tenéis ahí. El desarrollismo tiene muchos años, ni siquiera hay una serie de propiedades que nosotros hemos cambiado, pero es fundamental. No me extiendo más sobre la importancia de esto, ¿vale? Pero implica todo lo que vimos al principio que implicaba la comunicación. Conciencia propia del otro, ¿vale? Conciencia de que otro puede satisfacer tus necesidades. Ganas de que te fijes en lo mismo que me estoy fijando yo. Fijar la atención conjunta y organizada.
Si yo hago así, y mi mamá se da cuenta de lo que estoy haciendo, eso me dice lo que es, el color, lo que hace, estoy adquiriendo un montón de información. Me desarrollé mucho más rápido. Un niño que no pregunta se pierde toda esa información. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante esto enseñar. El lenguaje de signos, de esto vamos a pasar porque no vamos a dar mucho tiempo, solamente quería deciros que es una modalidad comunicativa que está disponible, que tiene sus pros y sus contras, que se usan, que los utilizamos en aulas sin nada y no pasa nada, y incluso hay niños que tienen mucha dificultad, porque lo mismo que decía yo esta mañana, cada uno va a tirar por un sitio, y tenemos que ver hacia qué es más sensible un niño u otro. Hay quien se van a ir hacia las fotos, hay quien les va a molar lo de mover las manos, eso hay que descubrirlo uno a uno casi. Uno a uno casi. Lo bueno de los niños es que lo puedo moldear. La palabra no la puedo moldear, es muy complicado, pero en cambio un gesto exterior sí lo puedo moldear. Y lo aprende. Tengo una dificultad de yo quitar mi mano, porque si no me pongo yo la mano, que no lo hace. Pero bueno, eso es una parte difícil. Pero bueno, que es una modalidad que debemos utilizar. Esto es lo que es, el cambio de fotos a cambio de objeto deseado. Esto me dice que es mejor esto, porque el PEX dice que es mejor enseñar con el PEX que no enseñar a señalar, porque es verdad que nos ha pasado que los niños aprenden a entregar la tarjeta siempre a alguien, con lo cual estamos asegurando ya la interacción con otra persona. Y por supuestísimo, y aquí estoy ya bueno, si ha desarrollado el lenguaje cuando tenemos que tener en cuenta y con mucho cuidado, lo que decía antes, el verdadero valor simbólico a nivel lingüístico. ¿A qué nivel de desarrollo lingüístico estás tú con lo que tú me estás diciendo, con tus ecolales? Las ecolales son perfectamente aprovechables, ¿vale? Yo si voy a China y oigo que me dicen ping pung king y me dan un café, voy a decir ping pung king, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, ¿vale? Así es como sucede muchas veces el mismo lenguaje. No entiendo bien lo que me estáis diciendo, por eso dicen, ¿quieres agua? Bueno, esto me daría para todo el curso, ¿no? Pero es eso, o sea, yo oigo y veo la consecuencia. Pues igual, eso es una palabra. En un contexto yo oí algo y me aprendo eso. Y lo vuelvo a repetir para aplicar ese contexto. ¿Vale? Siempre habrá problemas de comprensión. Eso lo decía Miguel y lo dice todo. Siempre. Tercero, va a haber una disfase de tema. Pero es lógico. Es lógico porque el lenguaje es infinito, ahora voy a eso. ¿Vale? Muchísimo más importante que los aspectos formales, que no son exactamente malos, son los aspectos pragmáticos. ¿Cuándo y para qué usas ese lenguaje? Importantísimo. Y es complicado. Y saldrán problemas, cosas todos los días. Absolutamente todos los días. El hijo de Elizabeth Mason, la señora que se inventó el programa de protocolo para señalar, dio una conferencia en Madrid en el año 1997, en el Palacio de Congreso de Madrid. Y impecable, de vida como persona con autismo. Es violento, es técnico de laboratorio, de Inglaterra, y solo una persona perfectamente inteligente, capaz. Dos elementos. Termina de hablar, se baja del estrado, y la gente que está abajo con él, lo mira. Bien vio las caras, claro, porque además son buenísimos para eso, o sea, están en alerta continua. ¿Qué he hecho mal esta vez? ¿Qué he hecho mal? Entonces, es muy inteligente. Ah, ya sé. Pedir el dinero de las cosas que hay que hacer en privado. Tiene una lista de cosas que estos surrealistas bípedos hacen en privado, donde está desde ir al baño hasta cobrar las conferencias. Y ya está, o sea, no lo había pasado nunca en la vida, es completamente lógico lo que él está haciendo, todos lo haríamos, si no fuera por las condiciones sociales, ¿no? Si no fuera por este mundo de sutilezas increíbles en el que estamos inmersos, es perfectamente apropiado. Pragmáticamente no ha sido apropiado. El congreso fue 2, 3 y 4 de mayo. Lo llevan al Museo del Prado
edad, que no hay lenguajes, funcionamiento de mayo, el cual de mayo. Y nos dice, qué interesante, en España le cambiáis la fecha de los cuadros todos los días. Quiero deciros, o sea, con eso lo que os quiero decir es que es inabarcable la cantidad de supuestos sociales en los que se puede ver una sola persona con autismo que no va a controlar la vida. O sea, yo me lo imagino y es como que si yo me fuese a vivir pues, a un país oriental, porque no tengo ni idea de nada. Y claro, yo no me sé la inclinación a estado de lleno, a lo mejor hago un súper ridículo porque he bajado mucho y entonces he saludado demasiado y me he bajado de 4 castas sociales. No lo sé. Y a lo mejor me va a costar mucho estudiar eso. Pero si al día siguiente me voy a un país árabe, pues me va a pasar lo mismo. Ya me había medio aprendido lo de mi contexto con los orientales, resulta que ahora voy a Arabia y entonces resulta que tengo que llevar esto por no sé qué, luego viene a renombre a la cara. ¿Entendéis? Ese tipo de sutilezas que son innatas y que vamos para las personas con autismo son siempre se dan. Con inteligencia y con su capacidad, la persona sabe lo que importa. Esta es una persona perfectamente feliz. Esto no es una vez, o sea, es un hombre adaptado a su medio, ¿no? También un contó que se quería casar. Y eso es un tema muy importante. Y decidió casarse con una compañera de la universidad. Porque teníamos intereses comunes. Y la persona le dijo que no. Entonces él dijo, pensé en suicidarme porque como no iba a cumplir este proyecto vital, pues... Pero luego pensé, si me suicido no cumplo ni este ni ningún otro proyecto vital, o sea que no me suicidé, y para adelante. ¿Ves? O sea, nos ayuda un montón a ver cómo se lo mismo. O sea, realmente lo que debemos pretender es que la persona se sienta lo más cómoda posible en el ambiente en el que va a vivir y que entienda el ambiente en el que va a vivir. Para mí ese es el objetivo. Entonces, enlazando con lo que decíamos al principio, ¿no? Un poco para resumir y ya ir concluyendo. La vida es una habilidad tan compleja que solo se explica que la tiramos tan pronto porque no hemos preparado para esto. Esto es imposible, ¿no? Y además porque en cuanto al lenguaje en concreto tenemos una gramática interna. Esto lo dice mucho el profe de lingüística, ¿no? Tenemos, o sea, con un cerebro finito podemos crear infinitas oraciones, ¿vale? Y con un léxico finito también, 20.000 palabras. ¿Qué le pasa a las personas con autismo? Aprenden las frases como nosotros en el léxico y no tienen ese sistema generativo de oraciones. O puede gustarles mucho, pero no tienen esa gramática. Estos son simplemente las notaciones finales, ¿no? De que al final, cuando empezamos por decir hablará o no hablará, pero con la finalidad última, para que nosotros utilizamos el lenguaje, es para aceptar la mayoría desde qué guapa estás hasta todo, hasta te voy a contar a ver qué me dices, ¿no? Pero claro, para eso tengo que saber que tú tienes una mente y que tú eres un sujeto de experiencia. Que a ti te van a pasar cosas después de que yo te diga. Por eso nuestros niños cada vez te dicen insulta. Porque insultar es querer hacerte daño. No tiene ningún sentido eso para los ninguno. Porque no te quiero poner triste. No. Entonces, eso en ese sentido es un poco... Claro, tener la noción de que tenemos. Eso es una de las partes que va dispuesta, que se trabaja muy bien con vocablos. Se lo imagina, lo que es pensar, si estoy pensando que estoy callado, y se aprende, todo eso lo aprende, todo, absolutamente, ¿no? La tira de los padres de eso, precisamente, ¿no? Que se están comunicando mente a mente, y ella no sabe un puntito, le dice, pensando nada más que en un raquítico puntito, y dice, no, es un puntito, es un león, claro, que he visto de lejos por si acaso. ¿Vale? Y luego ya para el final, unas cosas que nos ayudan a explicarnos también la dificultad de una persona con autismo que habla, ¿no? Precisamente porque nos reconocemos con mente, tenemos mucho cuidado con lo que decimos.
y depende de dónde lo decimos, ¿no? Porque sabemos que hay cosas que no son políticamente correctas. Eso es chino, ahora sobre todo si es verdad. No entiende, es eso, que no se lo voy a decir si está gorda. Eso nos pasa mucho, mucho. ¿Cómo se hace? Pues se buscan situaciones paralelas que a él no le gustan. A ti te gusta que te digan que te pongan el pantalón tal, que no, lo otro. Son los mismos que esta persona, porque quiere estar de cada cosa. Y esa es la cuenta que él se empezó a meter en la mente. Esos dos ejemplos que tienen que puse ahí era de que buen día hace, lo típico, o sea, que no entienden eso de hoy, qué buen día hace, y la persona cuando está tirada por el casa. Y lo otro es, me pasó a mí, ¿no? La pertinencia frente a la impertinencia, pero bueno, es el lenguaje pertinente en función de la pragmática. Acabábamos de ver en clase de conocimiento del medio las etapas de la vida: infancia, juventud, madurez y vejez. Perfecto, distribuimos por años, perfecta relación. Salimos al barrio, se encuentra una de las monjitas chichumeca que está por el cole y dice: a ti te queda un poco, que lo acabo de estudiar. Y era verdad. Pero claro, el problema es hacerle entender que no nos gusta que nos recuerden esas cosas. Y él dirá: pero es tontería. Y tiene razón. Por eso yo digo que yo aprendo de los niños todos los días, ¿no? Y luego, dos cositas más. Una, el lenguaje literal, el nuestro. Para una persona con autismo, este es otro escollo enorme. La única que tiene el lenguaje, porque sí son literales en esta cuestión. Y nosotros vivimos en un mundo absolutamente no literal. Me callo que con miles de ejemplos aquí, pero no lo cuento, pero es así. Y además es ambiguo. Lo que hablábamos antes, que el lenguaje nuestro es ambiguo. Es muy complicado, son una misma frase, con las mismas palabras, en el mismo orden, depende de cómo, en dónde pongas el énfasis, significa una cosa u otra. ¿Vale? Y eso también, ya está, esto ya lo tenemos. Lo que sí quería insistir era en que esos autistas que nosotros vemos que hablan, esas personas con autismo que tienen ecolarias, están haciendo un esfuerzo de comunicación ímprobo y que demuestra mucha inteligencia para acoplarse a este sistema comunicativo tan complicado de los autistas. Entonces, sabiendo que es una herramienta para expresarnos en un mundo tan simbólico y tan complejo, es difícil para ellos y que alcance un dominio absoluto también lo es. Pero esto es lo que nos va a guiar, de las habilidades pragmáticas que se piden de cada uno de nosotros. Sobre esto, todo lo que se trabaja sobre eso, sobre la matemática, sobre esto sale aquí, esto no sale aquí, y lo ayudará a desarrollar el lenguaje. Un lenguaje mucho más eficaz para él, más conectado con el contexto del sistema. Vale, esto ya lo sabemos todo, o sea que no lo voy a volver a repetir. Jamás se aprende por osmosis, ojalá aprendieran por osmosis, no se aprende por ir al parque, no se le va a pegar nada del otro, ¿vale? Tiene que ser un aprendizaje estructurado, hecho de una manera amable con su sistema cognitivo, y hay que evitarle de una correcta comunicación. Por eso es que se están viendo los avances que se están viendo. Viviera hablaba de avances en ese entonces. Hoy todavía más. Juan Marco, el otro día en Murcia, los autores estudios nos decían que entre el 75 y el 90% de los niños había desarrollado algún tipo de habla a los 5 años. Eso hace 15 años no se podía decir nunca. De hecho, se decía, conectado el mismo tipo de carrera nunca lo van a funcionar. ¿Vale? Y gracias a que a la intervención de lenguajes asociados a lo que se está dando y a la implicación de los padres en el Parlamento por cómo lo que está dando. Bueno, yo creo que yo no me da tiempo de seguir, pero creo que es una responsabilidad que tenemos esto. Nosotros tenemos también esa cabecita que tenemos y damos cuenta de que tenemos que aprender de maneras distintas a cómo aprendemos nosotros. ¿Vale?
aula necesariamente hay que pasar por un trabajo educado de niño. Depende del niño. De todas maneras, lo que tiene que tener, lo que tiene que entender es perfectamente lo que está pasando en el aula. Puede entrar una persona con él y descifrárselo. Yo he visto profesores de ordinaria que no sabían nada de autismo, pero que se implicaron a lo bestia a condicionar el aula, de modo que para que fuera un aula que le incluyese, léase pictogramas, organización de las actividades, elección de las canciones con fotos. ¿Entiendes? Pero depende mucho. Lo que sí que es crucial, eso sí que a veces soy muy pesada, tienen que tener un medio de comunicación mínimamente eficaz. O sea, si estás en un estadio donde el niño todavía no tiene ninguna forma de comunicarse abiertamente con lo que estoy diciendo, o sea, estoy diciendo entregar una tarjeta, ir al adulto para pedir ayuda. Si no tiene esas claves todavía, va a estar más querido que la palabra. Si es bueno, buscará que divertirse, se lleva un balcón, ¿entiendes? Pero y para eso sí es importante hablar. El aula pequeña es el laboratorio, es el aula donde ¿entiendes? Lo entrenas y le das sus herramientas de comunicación. No. Sí, pero estás aquí y allí, saltandito. Y enseguida, o sea, tú estás preparándolo para que luego lo va a ver ahí y por supuesto va a haber un ajuste de esto lo hace mucho más como allí, porque no hay que esperar mucho tiempo. Pero desde luego tiene que tener. O sea, yo ahora mismo, con grupos de pequeños. Claro. Con los padres de pequeñitos, esto nos llevaría a un trabajo muy largo. Muchas veces, ahora en Madrid hemos tenido la emocionantísima fase de escolarización de todos los niños de 3 años, ¿no? ¿Dónde van a caer? Si algo específico. Yo la verdad, yo decía, no os asuste la específica. No os asuste. Yo veo salir a niños de aula específica mucho mejor aperfechados. Y he visto lo contrario. Niños que han entrado en la ordinaria, por apoyo de AL, 2 veces por semana, que aunque el AL sea superhumano, no va a poder hacer. Porque el niño necesita mucho más trabajo intensivo y precoz en habilidades de comunicación. Entonces sí, está aperfechado más allá. Eso me pega por cosas. Muchos recursos. Sí. Pero ellos no me ayudan, ¿eh? No me ayudan, que son Estoy aquí sentado todos los días y todavía no he comprendido si esto que estamos haciendo es una moda, que hablamos de moda, que todas las ciudades haya carreras de media maratón, una maratón, y aquí se ha estado en Nueva York y en Boston, pero aquí Barcelona, todas las ciudades. No sé si es una moda, y no lo es, porque evidentemente todos tenemos problemas y no lo estaríamos aquí. Yo no sé si es una epidemia. Quiero decir, el año pasado una jornada como estas en Albacete, ahora estamos viendo estas, la semana pasada hubo otras en Alicante, también ha salido en Sevilla, estamos oyendo que esto se ha extendido por todas partes. Entonces, yo he sido maestro y profesor de secundaria durante 41 años. Nunca he tenido un niño autista en mi clase porque siempre eran derivados a la educación especial. Pero entonces me pregunto, ¿por qué ahora hay tantos? ¿Y por qué estamos todos aquí tratando de solucionar esto? ¿Es consecuencia del cambio climático? Antes no había niños con autismo. Si ya los hay desde que se diagnosticaron en 1943, esas personas han llegado a adultos. ¿Qué ha sido de su vida, aparte de este niño que se quería casar con su compañera, de esta persona? ¿Cómo reaccionan en la vida de adultos? Porque todo lo que hemos hablado hoy aquí ha sido de niños. Yo estoy aquí porque mi hijo, que es mi hombre sin fronteras, está en Bamako, en Mali, porque no pueden organizarse estas cosas, vengo yo en su representación. Mi nieto tiene 2 años y medio y tengo otro de medio año, y la pega es el segundo, va a tener también lo mismo que el primero. Entonces estoy intentando de aprender para transmitir y estoy pensando que esto es una epidemia.
algo se debe de ver, porque antes no había tanto como hay ahora, y ahora hay muchísimo. ¿Qué podemos hacer para esto? Hay mucha controversia en cuanto a, ¿no? Se ha aumentado los casos. Yo particularmente, de lo que estoy convencida es de que se diagnostican y se identifican mucho mejor que antes. Muchísimo mejor que antes. Los sistemas de detección ahora mismo son infinitamente más cuidadosos que antes. O sea, yo cuando empecé a trabajar, empezaban a llegar a los sitios especiales, específicos, a los 5, 7, 8. Cuando empecé con las escuelas de padres, eran padres de niños de 5, 6, 7, 8 años. En los últimos años, todos los padres que tengo son padres de niños de 2 y 3 años. Yo quiero creer que no hay más. Lo que está es mejor identificado mucho más rápido. Todavía habrá mismo ocasiones así. Claro, pero como bien dices tú, del siglo XVIII, habrá habido cómo se trataba, cómo se consideraba, con rojos, ¿no? Claro, absolutamente. Internados, en centros de educación especial, claro, manicomios. No hay más ahora que en otras épocas. Es lo mismo, lo que pasa es que están mejor diagnosticados. Esa es mi teoría, ¿vale? Lo que pasa es que hay muchas cosas que hay que seguir investigando. Hay unos estudios de la Comunidad de Madrid sobre incidencia y prevalencia. Y yo sigo la convicción de que tiene que ser por eso. Es más por la intervención temprana y por la identificación de los problemas antes que por lo otro. Hay muchos casos de niños con autismo provenientes muy diferentes. Eso sí, se está estudiando. Dentro de los millones de niños que han nacido por esa vía, hay un porcentaje de niños que son autistas. Eso es una cosa que se está estudiando. Eso es una revolución. Eso a mí me ha llamado la atención. Pero luego otros casos no. Otros casos son gente joven, el hijo, 25 años, que no tiene nada que ver con ese tipo de procedimientos. Sí. Pero yo prefiero creer que la identificación de los casos es más certera. Si trabajáis, si trabajáis específicamente en el cole, el tema de la hipersensibilidad alimenticia, que tiene una relación directa con los niños pequeños más afectados o algo. Entonces queríamos saber, vosotros estamos ya con este tema, queríamos saber si eso también lo tratáis y si un poco la tesis que hay para que todo eso. Sí. Uno de nosotros se dedica al programa de sensibilización de ese niño. Dentro del cole. O sea, si hay un problema específico grave, que necesita una atención de uno de nosotros en la hora del comedor, pues ahí está. ¿Veis la relación entre que esa sensibilidad esté muy afectada con que los niños estén más afectados a nivel comunicativo? No necesariamente. Lo que puede tener es un mosqueo del 14 porque le estamos obligando a comer cosas, porque es un esfuerzo para él, con lo cual muy de buen humor no está. Pero no, normalmente no. O sea, es un momento difícil para él, complicado, pero luego cuando estamos fuera del ámbito del comedor, no necesariamente es que es un niño, o sea, el que tiene esas dificultades tiene más dificultades en el lenguaje y viceversa, no. Bueno, vamos a dar por concluida la charla. Recuerdo que a las